Bienvenidos al castillo de Soutomayor. Este castillo está relacionado con una leyenda que relaciona a uno de sus dueños con Cristóbal Colón. Venid a verlo. Este conjunto arquitectónico es mitad fortaleza medieval y mitad palacio neogótico. Se trata de una joya de las Rías Baixas, en Galicia, y su origen se remonta al siglo XII. Para poder entrar en el interior del castillo tienes que sacarte las entradas. A nosotros nos costó 5 euros para cada uno. La visita al castillo de Soutomayor ofrece un recorrido en el que puede descubrirse su historia y los cambios que ha sufrido, así como algunos de sus protagonistas, personajes históricos relacionados con la fortaleza. Paio Méndez Sorrede fue probablemente el fundador de la fortaleza de Soutomayor en el siglo XII. De aquella época era una austera fortificación que dominaba el sur del valle del río Verdugo, con el nombre de Soutomayor. Las revueltas hermandiñas que tuvieron lugar entre los años 1467 y 1469 destruyeron parte de la fortificación, que fue reforzada y mejorada por Pedro Álvarez de Soutomayor, uno de los señores feudales que consiguió más poder en el reino de Galicia. Y este señor fue apodado como Pedro Madruga. Fue vizconde de Tui, mariscal de Bayona y conde de Camina. Mito y realidad se mezclan en los acontecimientos de la vida de este caballero poderoso y cruel. Su final es confuso y misterioso. La traición de su hijo Álvaro, que se erige como señor de Sotomayor y toma el castillo, lo obliga a abandonar su tierra. Existen varias versiones sobre su muerte. La más aceptada es que murió en el año 1486 en el monasterio de San Leonardo de los Jerónimos, en Alba de Tormes, Salamanca. Algunos estudios incluso defienden que Pedro Madruga y Cristóbal Colón fueron la misma persona, y que la supuesta muerte del señor no fue más que un engaño para adquirir el nombre y la personalidad del navegador. Una de las teorías defiende que Colón podía tener un origen gallego, o que pudo haber vivido en Galicia en los momentos próximos a su viaje a las Indias. Esta hipótesis se basa en diversos argumentos. Los más destacados son: 1. Colón escribía en gallego-portugués. 2. Bautizó los sitios que descubría con topónimos existentes en las Rías Bajas pontevedresas: San Salvador, Porto Santo, Punta Lanza. Hay más de 200 coincidencias, y solo un buen conocedor del territorio pontevedrés podría escoger estos topónimos para el Nuevo Mundo. Y 3. Hay constancia que en la zona de Pontevedra el apellido Colón era muy habitual en aquella época. Parece ser que la nave Santa María se construyó en un astillero de las Rías Bajas, en Galicia, según un documento del año 1489, suscrito en Pontevedra, en el que se menciona el embarque de una nave llamada Santa María. Otro dato que hay que tener en cuenta es que la carabela Pinta, al regreso de su viaje, llegó a Bayona, también en las Rías Bajas de Galicia, lugar desde el que se extendió el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las disputas sucesorias y la pérdida de la función defensiva del castillo lo sumió en un estado de abandono. En el siglo XIX asumiría la propiedad el marqués de la Vega de Armijo, y aquí se produciría un cambio clave en la arquitectura del castillo. En el año 1870, los marqueses acordaron reformar y fijar su residencia de verano en el castillo de Sotomayor. El mal estado del castillo obligó a realizar una gran reforma que convirtió la austera fortificación en una cómoda y confortable residencia. Las obras se efectuaron con gran apuro. Consistieron en la restauración de la torre del homenaje, en la instalación de tuberías y arreglar su interior como vivienda. En el exterior, entre otros arreglos, se acabaron sus muros y se instalaron almenas y gárgolas. Los marqueses, que habían visitado preciosos jardines en Francia y en otros países europeos, quisieron crear un magnífico parque en el entorno del castillo, reconvirtiendo algunos de los campos de maíz existentes. Entre la vegetación se dispusieron un cenador, glorietas e incluso un teatrillo en el que se representan algunas obras. También se construyó un pabellón para albergar a los huéspedes solteros, ya que solo las señoras o los señores desposados podrían pernoctar en el castillo. Los veranos de los marqueses en el castillo estaban acompañados habitualmente de su sobrina María Vinyals. Eran plácidos y agradables.
pero las responsabilidades políticas de Antonio Aguilar Correra convirtieron el castillo en un ir y venir de visitas ilustres hasta hacer de él un centro de decisiones políticas y de reunión social. El rey Alfonso XIII se hospedó hasta 3 veces en el castillo. Otros políticos, diplomáticos, artistas o intelectuales pasaron algunos días invitados en el castillo, gozando de juegos, conversaciones y elegantes comidas. Como veis, el castillo tiene unas letrinas muy cómodas. María Vinyals i Ferrés nació en el castillo de Sotomayor el 14 de agosto de 1875 y 2 días después fue bautizada en su capilla. Era hija de Aureliano Vinyals y de Agustina Ferrés, procedentes de una familia de la burguesía de Terrassa, Cataluña. María fue como una hija adoptiva para los marqueses. La elevada posición de su tío le permitió recibir una educación excelente, sobresaliendo en el dominio de diferentes idiomas: francés, inglés, alemán, portugués y latín. Durante su juventud, María pasó los apacibles veranos en el castillo, participando de las charlas organizadas por el marqués. El resto del año acompañaba a su tío a innumerables eventos sociales en Madrid, donde consiguió una fama increíble debido a su belleza y su cultura. En el año 1896, María se casó con el marqués de Ayerbe, adquiriendo el mismo título. La ceremonia y el convite nupcial se celebraron en el castillo con bailes, música y fuegos artificiales. La marquesa dedicó su tiempo a causas feministas y en los años 1905 y 1906 fundó la Junta Iberoamericana de Cultura Femenina y la Escuela de Madres de Familia para la Protección de la Mujer, con el objetivo de que la educación fuese el camino para que las mujeres alcanzasen la independencia que les correspondía. La marquesa escribió la obra El castillo del Marqués de Mos en Sotomayor, apuntes históricos que, publicado en el año 1904, fue el primer estudio conocido sobre la historia del castillo. En el libro expresa su amor por Galicia y la curiosidad que le despertó la historia de la fortaleza. Pero el archivo del castillo se perdió debido a un incendio en el palacio de Santa Eulalia de Mos durante la invasión francesa. Tras el fallecimiento de su primer marido, María se convirtió en la propietaria del castillo. En 1909, María se vuelve a casar con Enrique Llúria d'Espau, un prestigioso urólogo que estudió en La Habana, Barcelona, Madrid y París, y que fue ayudante de Santiago Ramón y Cajal. Los dos emprenden un ambicioso proyecto con la inauguración del Sanatorio Llúria, en las cercanías del castillo, para tratar diferentes enfermedades. Durante este periodo, el matrimonio recibió numerosas visitas en el castillo, entre las que se encuentra la del pintor Joaquín Sorolla, quien retrató a María en 1 o 2 ocasiones. Desgraciadamente no se conoce el paradero de estas obras. Las dificultades económicas que arrastraba María Vinyals de Llúria supusieron que la fortaleza acabara por salir a subasta pública. En el año 1919, el castillo pasó a manos de Alberto Dopazo, vecino de Villagarcía, tras el pago de 20.000 pesetas. Más adelante, en 1935, el castillo fue adquirido por Eugenio Carlos de Hostos y de Ayala, militar de origen puertorriqueño, quien empezó a recuperar los jardines y introdujo nuevas especies de plantas. Más adelante, la Diputación de Pontevedra compró el castillo y, después de los estudios necesarios, restauró el monumento y los jardines. El 15 de mayo de 1987, el parque y el castillo se abrieron a la vista pública. Y después de visitar el interior del castillo y los jardines, nos dirigimos, por supuesto, a ese precioso columpio que han puesto con esas vistas del castillo. En ese momento estaban celebrando una boda o algo parecido, así que había una serie de globos y todo decorado tan bonito que no nos pudimos resistir a grabarlo. Y después de jugar un ratito a ser niños de vuelta, que no están nada mal, nos marchamos. Y hasta aquí este vídeo en este gran castillo de las Rías Baixas. Ahora ya sabéis, suscribiros, darle a like, darle a la campanita para que os avise cuando subimos un vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.